Cada mañana, millones de personas se despiden de su familia, encienden su coche, fichan en el reloj y empiezan su jornada. La mayoría vuelve, algunos no. No porque hayan hecho algo mal, no porque nadie lo haya planeado, simplemente porque ese día, en ese lugar, algo salió mal. Estás por ver 1 hora y media de los casos más perturbadores en los que trabajadores perdieron la vida. Empecemos ya mismo. Era el 12 de marzo de 2014, y las luces fluorescentes zumbaban en lo alto dentro de la enorme planta de fabricación de autopartes en Detroit, Michigan. La instalación de 60.000 metros cuadrados vibraba con los sonidos rítmicos de la maquinaria pesada, mientras el turno nocturno trabajaba para cumplir con una fecha límite imposible. El olor a aceite de máquina y metal caliente llenaba el aire, mezclándose con la tensión que había ido aumentando durante semanas mientras la gerencia presionaba para alcanzar cifras récord de producción. Carlos Mendoza ajustó sus lentes de seguridad una última vez mientras observaba la enorme prensa hidráulica que se había convertido en su territorio durante 8 años de servicio dedicado. A sus 34 años, el experimentado operador de maquinaria se había ganado el respeto por su meticulosa atención al detalle y su firme compromiso con los protocolos de seguridad. Sus manos callosas contaban la historia de incontables horas dedicadas a sacar la máxima eficiencia de maquinaria temperamental, sin comprometer nunca la protección de los trabajadores. El ascenso a operador senior de maquinaria vino con responsabilidades adicionales que Carlos asumió de todo corazón. Pasaba sus descansos capacitando a empleados nuevos sobre los procedimientos correctos de seguridad, enfatizando la importancia de seguir los protocolos incluso cuando los supervisores los presionaban para tomar atajos. Su esposa, María, solía bromear diciendo que a Carlos le importaba más la seguridad de sus compañeros de trabajo que la suya propia, un rasgo que lo hacía muy querido entre los trabajadores de la fábrica. Los últimos meses habían traído una presión creciente desde las oficinas administrativas, mientras la planta luchaba por cumplir con un contrato masivo con un importante fabricante automotriz. Los inspectores de seguridad habían documentado varias violaciones menores durante visitas de rutina, pero las reparaciones necesarias se habían pospuesto constantemente debido a las restricciones presupuestales y al enfoque incansable en cumplir con las fechas límite. Carlos estaba cada vez más preocupado por los atajos que los supervisores, desesperados por evitar retrasos en la producción, estaban fomentando. El turno nocturno del 12 de marzo comenzó como tantos otros, con Carlos revisando metódicamente su equipo y repasando los protocolos de seguridad con su equipo. La enorme prensa hidráulica, capaz de generar 2.000 toneladas de fuerza de aplastamiento, había estado presentando fallas intermitentes de atascamiento que requerían despejes frecuentes. La política de la empresa exigía un apagado total antes de cualquier trabajo de mantenimiento, pero los supervisores habían estado alentando discretamente a los trabajadores a despejar atascos menores mientras las máquinas seguían operando. Conforme avanzó el turno, el sonido familiar de la prensa hidráulica cambió de repente, indicando otro atasco en el mecanismo de alimentación. Carlos se acercó a la máquina con eficiencia profesional. Sus 8 años de experiencia le permitieron diagnosticar el problema rápidamente. El atasco parecía menor, del tipo que podía resolverse en segundos si tan solo lograba alcanzar el material atascado sin iniciar toda la secuencia de apagado. Carlos miró alrededor del piso de la fábrica y notó la mirada expectante del supervisor y la presión por mantener las metas de producción. En contra de su mejor juicio y de años de capacitación en seguridad, decidió intentar despejar el atasco mientras la máquina seguía en funcionamiento. Extendió el brazo hacia el mecanismo de alimentación y su manga suelta se atoró en un perno que sobresalía mientras trataba de aflojar el material atorado. En un instante, la tela se tensó y arrastró su brazo hacia el implacable agarre de la maquinaria. El grito de terror de Carlos resonó por toda la fábrica mientras sus compañeros observaban horrorizados, y sus gritos se mezclaban con los sonidos mecánicos de la prensa, que continuaba con su ciclo programado. Varios trabajadores presionaron desesperadamente los botones de paro de emergencia, pero la inercia de la enorme máquina la hizo completar varios ciclos más de aplastamiento antes de detenerse finalmente con un chirrido. Carlos fue declarado muerto en el Detroit General Hospital a las 2:47 de la mañana, dejando atrás a una esposa y 2 hijos pequeños. La fábrica fue cerrada de inmediato por investigadores de OSHA, quienes descubrieron un patrón de violaciones a la seguridad. La familia de Carlos presentó una demanda por muerte por negligencia, que reveló que la gerencia priorizaba sistemáticamente la producción por encima de la seguridad de los trabajadores. Era el 7 de agosto de 2015, y el sol de Miami caía sin piedad sobre el sitio de construcción donde un complejo de condominios de lujo de 30 pisos
iba tomando forma lentamente contra el cielo azul intenso. El sonido de la maquinaria pesada se mezclaba con las voces de los trabajadores mientras el turno diurno trataba de recuperar semanas de retrasos por el mal clima que habían puesto el proyecto peligrosamente fuera de calendario. El polvo de concreto flotaba en el aire húmedo y el olor a cemento fresco se mezclaba con la brisa salada de la cercana bahía de Biscayne. Michael O'Brien se limpió el sudor de la frente mientras observaba el piso 15 desde su posición cerca de la sección de concreto recién colada. A sus 41 años, el experimentado capataz de construcción había pasado más de 2 décadas levantando el perfil urbano de Miami, ganándose una reputación por su atención inflexible a la seguridad y la calidad del trabajo. Sus manos curtidas y su piel dañada por el sol contaban la historia de incontables horas dedicadas a asegurarse de que cada viga, cada poro y cada unión cumplieran con los estándares más altos. El proyecto de condominios de lujo representaba la cima de la carrera de Michael, un desarrollo de $200 millones que albergaría la élite de Miami y 400 unidades exclusivas. Los recientes retrasos por el clima habían generado una presión inmensa por parte de los desarrolladores, quienes enfrentaban cláusulas de penalización e inversionistas furiosos si el proyecto no cumplía con la fecha de finalización. Michael había estado trabajando turnos de 12 horas durante 3 semanas seguidas, tratando de coordinar a múltiples cuadrillas mientras mantenía los estándares de seguridad que habían mantenido a sus trabajadores sin lesiones durante más de 5 años. Inspecciones recientes habían generado preocupaciones sobre el proceso de curado del concreto, con algunas secciones mostrando señales de esfuerzo prematuro bajo el ritmo acelerado de construcción. Michael había documentado sus preocupaciones en reportes detallados para los gerentes del proyecto, pero el trabajo continuó bajo plazos cada vez más ajustados mientras la presión financiera aumentaba. La mañana del 7 de agosto comenzó con la habitual charla de seguridad de Michael, enfatizando la importancia de seguir los procedimientos correctos a pesar de la creciente presión por acelerar el trabajo. El colado de concreto del piso 15 se había completado el día anterior, y los trabajadores se preparaban para comenzar la colocación de acero para el siguiente nivel. Michael notó patrones inusuales de tensión en el concreto de abajo, grietas finas que no deberían haber aparecido tan pronto en el proceso de curado. Mientras inspeccionaba más de cerca la sección de concreto dudosa, su ojo experimentado detectó señales de una falla estructural inminente. Las grietas se estaban extendiendo rápidamente, lo que indicaba que el concreto no había alcanzado la resistencia suficiente para soportar las cargas que se estaban colocando sobre él. De inmediato tomó su radio y comenzó a coordinar una evacuación de emergencia de todos los trabajadores de los pisos afectados. La voz de Michael resonó por todo el sitio de construcción mientras dirigía a los trabajadores hacia las escaleras y los elevadores de obra, y sus 20 años de experiencia le permitieron evaluar rápidamente la magnitud del peligro. Permaneció en el piso 15 para asegurarse de que todos los trabajadores hubieran sido contabilizados, revisando personalmente cada área de trabajo para confirmar una evacuación completa. Antes de que pudiera completarse la evacuación, una sección del piso colapsó con un estruendo ensordecedor que pudo escucharse a varias cuadras de distancia. Michael y otros 2 trabajadores cayeron a través del concreto que se venía abajo, y sus cuerpos desaparecieron entre una cascada de escombros que desencadenó un efecto dominó a través de múltiples pisos inferiores. Los rescatistas trabajaron durante 6 horas para sacar a las víctimas de entre el metal retorcido y los escombros de concreto, pero las lesiones de Michael por la caída de 45 metros resultaron fatales. Fue declarado muerto en el Jackson Memorial Hospital a las 4:23 de la tarde, después de haber salvado la vida de 12 trabajadores gracias a su rapidez para actuar y a sus acciones desinteresadas. La obra quedó cerrada de manera permanente, y la estructura parcialmente construida fue demolida. Las acciones heroicas de Michael fueron reconocidas por la ciudad, y se estableció una beca para la educación en seguridad en la construcción en su memoria. Era el 23 de noviembre de 2016, y la oscuridad antes del amanecer envolvía la enorme instalación de procesamiento petroquímico en Houston, Texas. El complejo de torres, tuberías y tanques de almacenamiento se extendía por 200 hectáreas, y sus luces titilaban como una constelación industrial contra el cielo de la costa del Golfo. El olor de los productos derivados del petróleo y los compuestos químicos impregnaba el aire húmedo, mientras el turno nocturno vigilaba los procesos continuos que nunca se detenían, ni siquiera en la mañana de Acción de Gracias. La doctora Jennifer Park ajustó su casco de seguridad mientras terminaba su recorrido por la sala de control de la planta, con su portapapeles lleno de notas detalladas sobre lecturas de presión y variaciones de temperatura. A sus 38 años, la brillante ingeniera química había dedicado su carrera a garantizar la operación segura de procesos que podían volverse mortales en segundos si no se manejaban correctamente.
Su doctorado en ingeniería química del MIT la había preparado para los desafíos técnicos, pero su instinto natural para la seguridad la había convertido en una pieza invaluable para las operaciones de la instalación. La planta petroquímica procesaba miles de barriles de petróleo crudo al día, transformando materias primas en plásticos, solventes y químicos que constituían la base de la industria moderna. El papel de Jennifer consistía en supervisar los protocolos de seguridad de equipos que operaban bajo presiones y temperaturas extremas, con algunos reactores que contenían compuestos lo suficientemente volátiles como para arrasar cuadras enteras si se liberaban de forma inadecuada. En los meses recientes había crecido la preocupación de Jennifer al identificar posibles riesgos de seguridad en el equipo envejecido de la planta. Sus reportes detallados recomendaban mejoras inmediatas a los sistemas de alivio de presión y a los mecanismos de apagado de emergencia. Pero la gerencia había estado retrasando constantemente esas costosas mejoras debido a restricciones presupuestales y a la presión por las ganancias trimestrales. Jennifer había estado trabajando horas extra para desarrollar medidas temporales de seguridad, mientras esperaba reemplazos de equipo que parecían posponerse indefinidamente. La unidad de reactor 7 de la planta había mostrado fluctuaciones irregulares de presión durante semanas, un patrón que la experiencia de Jennifer le decía que indicaba posibles fallas en los sellos del sistema de contención de alta presión. Ella había recomendado sacar la unidad de operación para realizar una inspección integral, pero los gerentes de producción argumentaron que el cierre temporal costaría millones en ingresos perdidos durante la temporada de mayor demanda. Cuando Jennifer comenzó su inspección la mañana de Acción de Gracias, las lecturas del reactor Unidad 7 mostraban picos de presión que superaban los parámetros normales de operación. Su formación y su instinto reconocieron de inmediato las señales de una falla catastrófica inminente y puso en marcha los procedimientos de apagado de emergencia al mismo tiempo que ordenaba la evacuación de todo el personal del área afectada. El proceso de apagado de emergencia requería la operación manual de varias válvulas críticas a las que solo se podía acceder desde dentro del edificio del reactor. Sus colegas le suplicaron a Jennifer que evacuara con ellos, pero ella sabía que alguien tenía que quedarse para asegurarse de que todos los sistemas de seguridad se activaran correctamente. Su conocimiento detallado de los sistemas de la instalación la convertía en la única persona capaz de ejecutar la compleja secuencia de apagado con la rapidez suficiente para evitar un desastre mayor. Mientras Jennifer trabajaba desesperadamente para aislar el reactor que estaba fallando, el sistema de contención sufrió una falla catastrófica, liberando miles de libras de químicos volátiles en una bola de fuego explosiva que pudo verse a kilómetros de distancia. Las ondas expansivas rompieron ventanas en edificios de todo el distrito industrial y provocaron evacuaciones en todo el sureste de Houston. Jennifer fue encontrada en su puesto, habiéndose quedado para asegurarse de que todos los sistemas de seguridad estuvieran activados antes de intentar escapar. Fue declarada muerta en el lugar de los hechos. Su sacrificio evitó un desastre que podría haber matado a cientos de personas y contaminado cientos de hectáreas. Los investigadores federales determinaron que el mantenimiento diferido y las recomendaciones de seguridad ignoradas contribuyeron directamente al desastre. Se estableció un centro de investigación para la seguridad industrial en honor a Jennifer, enfocado en prevenir tragedias similares. Era el 15 de enero de 2017, y el duro invierno de Chicago había transformado el Hospital General Metropolitano en una fortaleza contra el frío brutal que azotaba la ciudad. Dentro del departamento de emergencias, las luces fluorescentes proyectaban sombras duras sobre los pisos de linóleo mientras el personal médico luchaba contra una abrumadora ola de pacientes que sufrían un severo brote de influenza que había llevado a la instalación más allá de sus límites. El olor a desinfectante se mezclaba con la tensión que impregnaba cada rincón del departamento, que operaba con personal insuficiente. Patricia Williams miró su reloj mientras se apresuraba entre las habitaciones de los pacientes, con el uniforme ya arrugado tras 16 horas consecutivas de servicio. A sus 29 años, la dedicada enfermera de la sala de emergencias se había ganado una reputación por sus habilidades clínicas excepcionales y su compasión inquebrantable, incluso durante los turnos más caóticos. Sus colegas dependían de su presencia firme y de su conocimiento casi enciclopédico de los protocolos de emergencia, cualidades que la hacían indispensable durante la crisis actual. El brote de influenza había desbordado el sistema de salud de Chicago, con departamentos de emergencias en toda la ciudad reportando volúmenes de pacientes 300% por encima de la capacidad normal. La administración del Hospital General Metropolitano se había negado a contratar personal temporal de enfermería a pesar de la crisis, y en su lugar, había impuesto horas extra obligatorias al personal existente, que ya estaba exhausto después de semanas de turnos dobles. Patricia llevaba días trabajando sin descanso adecuado, sobreviviendo a base de café y determinación.
Su supervisora le había pedido repetidamente que extendiera su turno, ya que algunos colegas se reportaban enfermos o simplemente ya no podían seguir trabajando. Su instinto natural de ayudar a los demás hacía imposible que se fuera mientras hubiera pacientes sufriendo, aunque ella misma reconocía el nivel peligroso de agotamiento que estaba afectando su juicio y su coordinación física. Había expresado preocupaciones sobre la seguridad de los pacientes debido a los niveles insuficientes de personal, pero la gerencia desestimó sus advertencias. El departamento de emergencias el 15 de enero parecía más una zona de guerra que una instalación médica, con pacientes en camillas alineados en los pasillos y familiares ocupando cada espacio disponible. Patricia se movía entre casos críticos con una eficiencia adquirida por la práctica, y sus años de experiencia le permitían priorizar la atención incluso mientras los nuevos pacientes llegaban más rápido de lo que podían ser atendidos. Cuando Patricia respondió a un llamado por paro cardíaco en la habitación 12, sintió una repentina opresión en el pecho que al principio atribuyó al estrés y a las exigencias físicas de su turno prolongado. La sensación se intensificó mientras se apresuraba por el pasillo, y su visión comenzó a nublarse mientras su corazón luchaba por mantener el ritmo bajo el estrés extremo del agotamiento prolongado. Patricia se desplomó de repente en el pasillo del hospital, y su cuerpo golpeó el piso de linóleo con un sonido que resonó por todo el departamento. Los colegas que habían estado trabajando a su lado durante horas pensaron al principio que simplemente se había tropezado, pero pronto se dieron cuenta de que estaba sufriendo una grave emergencia médica, cuando su respiración se volvió pesada e irregular. A pesar de estar rodeada por algunos de los profesionales médicos de emergencias más capacitados de Chicago, Patricia sufrió un paro cardíaco y no pudieron reanimarla. La ironía de perder a una trabajadora de la salud tan dedicada en el mismo departamento donde había salvado incontables vidas no pasó desapercibida para sus colegas. Patricia Williams fue declarada muerta a las 3:47 de la mañana a causa de un ataque cardíaco masivo provocado por el agotamiento extremo y el estrés. El hospital enfrentó un fuerte escrutinio por las condiciones laborales y las políticas de horas extra obligatorias. La muerte de Patricia desató conversaciones a nivel nacional sobre el agotamiento del personal de enfermería y la seguridad de los pacientes. Era el 4 de junio de 2013, y el sol de Arizona caía sin piedad sobre el enorme almacén de distribución en Phoenix, convirtiendo la instalación de 240,000 metros cuadrados en un horno que atrapaba el calor como si fuera un horno industrial. En el interior, la temperatura había alcanzado los 105 grados mientras los trabajadores se movían entre enormes áreas de almacenamiento que se elevaban hasta 12 metros de altura, y sus movimientos eran la única brisa en ese ambiente sofocante. El olor a cartón y plástico se mezclaba con el calor aplastante, y cada respiración se sentía como inhalar fuego. Robert Kim se limpió el sudor de la frente mientras maniobraba su montacargas por los estrechos pasillos entre los estantes de almacenamiento. Su uniforme estaba empapado a pesar de que apenas era temprano por la mañana. A sus 26 años, el trabajador del almacén se había vuelto hábil en operar la maquinaria pesada necesaria para manejar el inventario dentro del inmenso sistema de almacenamiento de la instalación. Su ingreso estable en el centro de distribución mantenía a su joven familia, incluyendo a su esposa Sarah y a su hija Emily de 3 años, quienes dependían de su esfuerzo para asegurar su futuro. El almacén había estado experimentando olas de calor históricas durante todo el verano, con temperaturas exteriores que superaban los 115 grados y condiciones interiores cada vez más peligrosas para los trabajadores. La gerencia había estado reduciendo costos operativos al disminuir el uso del aire acondicionado y limitar los tiempos de descanso durante la temporada alta de envíos, argumentando que el tamaño de la instalación hacía que el control climático fuera excesivamente costoso. Robert había presentado quejas ante sus supervisores por las peligrosas condiciones laborales, expresando su preocupación de que el calor extremo estaba afectando la capacidad de los trabajadores para operar maquinaria pesada de forma segura. Sus solicitudes de descansos adicionales y mejor ventilación fueron desestimadas como simples quejas de trabajadores que querían evadir sus responsabilidades. El miedo a perder su empleo en un mercado competitivo impidió que Robert presionara demasiado por cambios, aunque reconocía el peligro creciente. El turno matutino del 4 de junio comenzó con temperaturas que ya se acercaban a niveles peligrosos, mientras Robert y sus compañeros se preparaban para otro día moviendo inventario dentro del almacén sofocante. Los supervisores habían estado presionando a los trabajadores para mantener la productividad a pesar de las condiciones extremas, amenazando con medidas disciplinarias a cualquiera que no pudiera seguir el ritmo exigente. Mientras Robert operaba su montacargas a una altura de 7 metros, recuperando inventario de los estantes superiores, comenzó a mostrar señales evidentes de agotamiento por calor. Sus movimientos se volvieron lentos y descoordinados, y sus compañeros notaron que tenía dificultades para mantener el equilibrio en la plataforma elevada. La combinación del calor extremo y el esfuerzo físico
había llevado su cuerpo más allá de sus límites. La condición de Robert se deterioró rápidamente cuando sufrió un golpe de calor, lo que le provocó confusión y pérdida del control motor, haciendo extremadamente peligroso operar la maquinaria pesada. A pesar de su evidente malestar, los supervisores siguieron presionándolo para que completara las tareas asignadas, sin querer perder productividad durante el intenso periodo de envíos. Robert se desplomó mientras operaba el montacargas a su altura máxima, y su cuerpo inconsciente hizo que el vehículo se volcara al perder el control. El montacargas se estrelló contra el piso del almacén con una fuerza tremenda, aplastando a Robert bajo la máquina de 4.000 kilogramos mientras sus compañeros, horrorizados, corrían para ayudarlo. La combinación del golpe de calor y las lesiones por aplastamiento resultó fatal de inmediato. Robert King fue declarado muerto en el lugar de los hechos, con una temperatura corporal que había alcanzado los 108 grados. Los investigadores de OSHA determinaron que el almacén había violado numerosas normas de seguridad por calor y estándares de protección para los trabajadores. El incidente dejó al descubierto abusos generalizados contra trabajadores de almacén en condiciones extremas de temperatura en toda la industria. Se implementaron nuevas regulaciones federales que exigían control climático y periodos de descanso obligatorios en condiciones de calor extremo. Y el caso de Robert se convirtió en un punto de reunión para los sindicatos que exigían protecciones laborales más fuertes. Era el 28 de septiembre de 2018, y el horizonte de Seattle brillaba con la cálida luz del atardecer, mientras Amanda Foster trabajaba sola en el piso 12 del enorme edificio corporativo de oficinas. La estructura de 20 pisos albergaba decenas de empresas, y su fachada de vidrio reflejaba la energía bulliciosa de la ciudad, incluso cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa desde hacía rato. Amanda ajustó sus lentes de lectura mientras revisaba materiales de presentación para clientes extendidos sobre su escritorio, y su meticulosa atención al detalle era evidente en cada documento cuidadosamente organizado. A sus 33 años, la dedicada gerente de oficina se había ganado una reputación por su amplio conocimiento de las operaciones del edificio y de los procedimientos de emergencia, convirtiéndose en la persona de referencia para cualquier tema de seguridad dentro de todo el complejo corporativo. El edificio de oficinas había estado presentando problemas recurrentes con su sistema de supresión de incendios durante meses, con rociadores averiados y sensores de alarma defectuosos, creando una red de riesgos de seguridad en toda la estructura. Amanda había presentado múltiples reportes detallados documentando salidas de emergencia bloqueadas, puertas contra incendios que no funcionaban, e iluminación de evacuación inadecuada. Pero la administración del edificio había pospuesto constantemente las reparaciones necesarias debido a restricciones presupuestales. El cargo de Amanda como gerente de oficina incluía coordinar los procedimientos de seguridad para todo el edificio, una responsabilidad que se tomaba muy en serio después de haber completado capacitación avanzada en seguridad contra incendios el año anterior. Su enfoque sistemático hacia la preparación para emergencias había identificado numerosas violaciones al código contra incendios, pero la administración del edificio había desestimado sus advertencias por considerarlas preocupaciones excesivamente cautelosas. La noche del 28 de septiembre, encontró a Amanda trabajando hasta tarde para preparar una importante presentación para un cliente programada para la mañana siguiente. El sistema eléctrico envejecido del edificio había estado mostrando señales de sobrecarga, con luces parpadeantes y fluctuaciones ocasionales de energía. Mientras Amanda revisaba sus materiales de presentación, notó un olor inusual a quemado que parecía provenir del sistema de ventilación del edificio. Su capacitación en seguridad contra incendios encendió de inmediato las alarmas en su mente al reconocer el olor característico de componentes eléctricos sobrecalentándose. Rápidamente guardó su trabajo y comenzó a investigar la fuente, siguiendo los protocolos correctos al revisar los paneles eléctricos cercanos. El olor se intensificó conforme Amanda avanzaba por el piso 12, llevándola a descubrir humo que comenzaba a filtrarse por las paredes cerca del panel principal de distribución eléctrica. Su entrenamiento entró en acción de inmediato cuando activó el sistema de alarma contra incendios del edificio y llamó al 911, proporcionando información detallada sobre la ubicación y la naturaleza de la emergencia mientras comenzaba a evacuar el edificio. El conocimiento que Amanda tenía de la distribución del edificio le permitió identificar rápidamente a otros trabajadores que se habían quedado hasta tarde y que necesitaban ser alertados sobre la emergencia. Se movió de manera sistemática por los pisos de arriba y de abajo de donde ella estaba, asegurándose de que los guardias de seguridad y el personal de limpieza supieran del peligro y evacuaran hacia las escaleras. El fuego se propagó rápidamente por el sistema eléctrico del edificio, y el humo llenó con rapidez las escaleras debido a puertas contra incendios defectuosas que no lograron contener las llamas como estaban diseñadas para hacerlo. Amanda quedó atrapada en una escalera llena de humo espeso y tóxico,
mientras intentaba guiar al último grupo de trabajadores hacia la seguridad. Los bomberos llegaron y encontraron a Amanda colapsada a solo 2 pisos de la salida, aparentemente vencida por la inhalación de humo mientras ayudaba a otros a escapar. A pesar de la atención médica inmediata, fue declarada muerta en el Harborview Medical Center a las 9:34 de la noche por inhalación de humo y envenenamiento por monóxido de carbono. El incendio dejó al descubierto décadas de mantenimiento postergado y violaciones de seguridad ignoradas. Los detallados reportes de seguridad de Amanda se convirtieron en prueba clave en las acusaciones de negligencia criminal contra la administración del edificio. Eran las primeras horas del 5 de noviembre de 1983. Los buzos de saturación, Edwin Arthur Coward, Roy P. Lucas, Bjorn Gerber Bergersen y Troels Hellevik acababan de completar un trabajo y estaban regresando a sus cámaras presurizadas en la cubierta de la plataforma petrolera Byford Dolphin. Estos buzos, veteranos de las profundidades extremas, habían pasado días sumergidos en el frío traicionero, realizando trabajos delicados y peligrosos en las aguas completamente oscuras. Los asistentes de buceo William Crummond y Martin Saunders estaban trabajando para asegurar la campana de buceo y garantizar que las cámaras presurizadas permanecieran selladas. Pero esa mañana, algo salió terriblemente mal. El buceo de saturación está entre las profesiones más peligrosas del mundo. Los buzos en esta línea de trabajo operan a profundidades de entre 150 y 300 metros bajo la superficie, donde la respiración normal es imposible debido a la inmensa presión. Estos buzos dependen de mezclas de gases respiratorios, normalmente una combinación de helio y oxígeno, y pasan su tiempo en cámaras hiperbáricas especialmente diseñadas que imitan las condiciones extremas de los entornos marinos profundos. Este sistema les permite permanecer a esa profundidad por periodos extendidos, a veces hasta 28 días, trabajando y viviendo dentro de pequeñas cámaras presurizadas, en lugar de someterse a la descompresión después de cada inmersión, un proceso arduo que podría tomar días. Los buzos permanecen a profundidad, regresando a la superficie solo después de que su trabajo ha terminado. Cuando el trabajo se completa, comienza un proceso de descompresión cuidadosamente controlado, permitiendo gradualmente que los cuerpos de los buzos se aclimaten a la presión atmosférica normal. Este ascenso lento es fundamental para prevenir la formación de burbujas de nitrógeno en el torrente sanguíneo, una condición mortal conocida como la enfermedad por descompresión, o de Benz. La enfermedad por descompresión, si no se controla, puede causar dolor insoportable, parálisis y muerte. Para evitarlo, los buzos permanecen en sus estrechas cámaras mientras lentamente regresan a la superficie. Pero el proceso puede ser fácilmente interrumpido, ya sea por fallas mecánicas o error humano. Esa mañana de 1983, todo lo que podía salir mal, salió mal. La campana de buceo acababa de regresar de las aguas profundas del Mar del Norte a la cubierta de la plataforma. Bjorn Gerber Bergersen y Troels Hellevik estaban entrando en las cámaras de vida, que estaban conectadas a la campana de buceo por un pasaje corto conocido como el trunk. Dentro de las cámaras, otros 2 buzos, Edwin Arthur Coward y Roy Lucas, ya estaban descansando. Los buzos estaban siendo asistidos por 2 ayudantes, William Crummond y Martin Saunders, quienes trabajaban para asegurar la campana de buceo y garantizar que las cámaras presurizadas permanecieran selladas. Pero ocurrió un error. El procedimiento normal requería que la campana de buceo fuera separada de las cámaras solo después de que todas las puertas estuvieran selladas y el trunk despresurizado. Sin embargo, antes de que esto pudiera suceder, la abrazadera que aseguraba la campana de buceo fue liberada por error. En un instante, la presión de aire dentro de las cámaras cayó de 9 atmósferas a 1, equivalente al cambio repentino de las profundidades del mar a la superficie. Esta rápida despresurización fue letal. Los 4 buzos de saturación dentro de las cámaras no tuvieron oportunidad. El nitrógeno disuelto en su sangre se expandió rápidamente en burbujas de gas, causando que sus cuerpos prácticamente hirvieran desde adentro. Sus muertes fueron instantáneas, el gradiente de presión causando daños internos catastróficos. Los reportes de autopsia revelaron que 3 de los hombres, Coward, Lucas y Bergersen, murieron por la formación de burbujas de nitrógeno en su sangre, lo que provocó daños generalizados en tejidos y órganos. El destino más horrendo, sin embargo, fue el de Troels Hellevik. Hellevik, que estaba de pie más cerca de la puerta de la cámara parcialmente abierta cuando se liberó la presión, fue violentamente succionado a través del estrecho espacio. Su cuerpo fue destrozado por la fuerza de la descompresión, sus órganos internos expulsados por toda la cubierta. El desmembramiento fue tan severo que pedazos de su cuerpo fueron encontrados más tarde esparcidos por la plataforma, incluso en lo alto de la torre, a unos 10 metros por encima de las cámaras. Fue un final espantoso.
pero afortunadamente instantáneo. Cramond, uno de los ayudantes de buzo, también murió por la fuerza de la descompresión. Fue golpeado por la campana de buceo, que había sido lanzada de su posición por la explosión del aire que escapaba. Saunders, el otro asistente, sufrió heridas graves pero sobrevivió. En el resultado de la investigación, se concluyó que el accidente había sido causado por error humano. Cramond había liberado por error la abrazadera demasiado pronto, probablemente debido al agotamiento, después de haber trabajado más de un turno de 12 horas. Sin embargo, la investigación también reveló fallas críticas en el diseño del sistema de presurización del Byford Dolphin. El sistema de buceo carecía de características de seguridad cruciales, incluyendo mecanismos a prueba de fallas que habrían impedido que el trunk se abriera mientras aún estaba presurizado. Tomó 26 años para que el gobierno noruego, que operaba el Byford Dolphin en 1983, reconociera la responsabilidad y otorgara compensación. Para entonces, el Byford Dolphin se había convertido en un símbolo de uno de los accidentes más mortales en la historia del buceo en aguas profundas, una tragedia que cambió para siempre la industria. Era el 30 de septiembre de 1999, en el tranquilo pueblo de Tokimura, Japón. Hisashi Uchi, Masato Shinohara y Yutaka Yokokawa, trabajadores de la planta local de combustible nuclear, desencadenaron sin saberlo una reacción en cadena catastrófica que alteraría sus vidas y las vidas de muchos otros, para siempre. Los sucesos de ese día parecían engañosamente rutinarios. Hisashi Uchi, de 35 años, y Masato Shinohara, de 40, ambos técnicos que trabajaban en la planta, estaban preparando combustible enriquecido con uranio en la pequeña instalación en el noreste de Japón. Yutaka Yokokawa, su supervisor, observaba el procedimiento desde su escritorio, detrás de una pared a unos 4 metros de distancia. Era un trabajo peligroso, pero a pesar de esto, los 3 trabajadores no recibieron ningún entrenamiento especializado para la tarea. El uranio que usaban estaba enriquecido mucho más allá de su experiencia, 18,8%. en comparación con el 3 a 5% habitual, lo que lo convertía en una sustancia volátil y peligrosa. A pesar de esto, se ignoraron protocolos de seguridad críticos. A las 10:35 de la mañana, Uchi se inclinaba sobre el tanque de precipitación, sosteniendo un embudo, mientras Shinohara vertía óxido de uranio en el tanque de precipitación directamente desde un balde de acero inoxidable. Una medida que la compañía había adoptado e impuesto sin consultar a especialistas en seguridad. Poco después, el tanque se sobrecargó con 35 libras de uranio, superando con creces el límite de 5 libras. Fue entonces cuando los 3 hombres vieron un intenso destello azul-blanco, que señalaba el inicio de una reacción en cadena nuclear. Salieron corriendo de la instalación. En cuestión de minutos, Hisashi Uchi y Masato Shinohara comenzaron a sentirse enfermos. Náusea, dolor ardiente y confusión los invadieron. Yokokawa, a pesar de estar sentado a cierta distancia en el momento de la reacción, también fue afectado. Los 3 hombres fueron rápidamente trasladados al hospital. Mientras tanto, la planta fue evacuada y la radiación comenzó a propagarse por la instalación y hacia el área circundante. Los protocolos de emergencia tardaron en entrar en vigor. Horas después, mientras la reacción continuaba liberando radiación, las autoridades locales evacuaron a 161 residentes que vivían cerca, y a miles de otros se les ordenó permanecer en interiores. Para cuando finalmente se detuvo la reacción, 20 horas después de que comenzara, cientos habían estado expuestos a niveles peligrosos de radiación. Para Hisashi Uchi, el hombre más cercano al tanque, la pesadilla apenas comenzaba. Había absorbido una dosis sin precedentes de 17 sieverts de radiación, muy por encima del umbral fatal de 4 o 5. Quemaduras por radiación cubrían su cuerpo, y su piel comenzó a desprenderse. Su sistema inmunológico colapsó, dejándolo vulnerable a infecciones. Los médicos realizaron un trasplante experimental de células madre e intentaron injertos de piel y transfusiones de sangre, pero nada podía revertir el daño. El sufrimiento de Uchi fue inimaginable durante los 83 días que siguieron. Su cuerpo se desintegraba ante los ojos del personal médico y de su familia. A pesar de múltiples fallas orgánicas y ataques cardíacos, su familia instó a los médicos a continuar con las medidas de resucitación cada vez que su corazón se detenía. Su condición planteó preguntas éticas sobre los límites de la intervención médica y la naturaleza del sufrimiento, ya que Uchi fue mantenido con vida en un dolor insoportable hasta que murió el 21 de diciembre de 1999. Masato Shinohara, que había estado de pie junto a Uchi durante el accidente, soportó un declive igualmente agotador.
Aunque su exposición a la radiación fue ligeramente menor, alrededor de 10 sieverts, aún era una sentencia de muerte. Su cuerpo también comenzó a fallar mientras la radiación devastaba sus órganos. Después de meses de luchar contra lo inevitable, Shinohara sucumbió a una falla multiorgánica en abril del 2000, casi 7 meses después del accidente. Kyotaka Yokokawa, el tercer trabajador, había estado más alejado de la explosión inicial y fue expuesto a una dosis comparativamente más baja de 3 sieverts. Sobrevivió, pero estuvo hospitalizado durante meses, luchando contra los efectos de la enfermedad por radiación. Tras su recuperación, Yokokawa fue acusado de negligencia, junto con otros 5 empleados, por su papel en el incidente. La compañía se vio obligada a pagar millones en compensaciones a los residentes locales, muchos de los cuales habían estado expuestos a radiación excesiva. En total, más de 10.000 personas fueron sometidas a pruebas de exposición a la radiación en el resultado del desastre. El accidente llevó a una reevaluación integral de las regulaciones de seguridad nuclear en Japón. Era febrero de 2012. Erika Marshall era una joven y apasionada experta equina. Con 28 años, Erika era recién casada y tenía una prometedora carrera por delante. Trabajaba con caballos en un centro de rehabilitación equina en Florida. Pero a pesar de su pasión y experiencia, ocurrió lo imprevisto, dejando una tragedia tras de sí. Originalmente de Medford, Nueva Jersey, Erika Marshall siempre había sido apasionada por los caballos. Su amor por los animales la llevó a estudiar una carrera en ciencias equinas en Hartpury College, cerca de Gloucester, Inglaterra, donde conoció a su futuro esposo, Kieran. La pareja compartía una conexión profunda, tanto profesional como personalmente, y sus amigos los consideraban la pareja perfecta. Se casaron en noviembre de 2011 y recientemente se habían mudado a Florida, donde Erika había conseguido el trabajo de sus sueños en el Kentucky Equine Sports Medicine and Rehabilitation Center. El trabajo le permitía estar con caballos a diario, ayudándolos a recuperarse de lesiones mediante tratamientos avanzados como la oxigenoterapia hiperbárica. Erika había estado trabajando con cámaras hiperbáricas por 2 años y había tratado exitosamente a numerosos caballos sin incidentes. Estas cámaras, diseñadas para acelerar la recuperación exponiendo a los animales a oxígeno presurizado, eran una herramienta clave en su trabajo. Sin embargo, en ese fatídico día, algo salió terriblemente mal. El caballo que estaba siendo tratado había estado en la cámara varias veces antes y nunca había habido problemas. No estaba sedado, ya que había tolerado bien el procedimiento en el pasado, pero esta vez el animal se agitó. En su pánico, el caballo comenzó a patear violentamente, golpeando las paredes de la cámara. La cámara estaba equipada con acolchonado, pero no era rival para la fuerza de las pezuñas recubiertas de acero del animal. Las patadas del caballo desprendieron la cubierta protectora, dejando expuesto el interior metálico de la cámara. Una y otra vez, el metal de la herradura raspaba contra la pared. Entonces ocurrió lo peor que podía pasar. Se generó una chispa en el ambiente rico en oxígeno de la cámara. El resultado fue una explosión masiva. La explosión fue tan poderosa que destrozó la cámara y envió escombros volando a más de 360 metros. La explosión se escuchó hasta 30 millas de distancia. Erika, que había estado monitoreando al caballo desde una sala cercana a través de un enlace de video, murió instantáneamente. La fuerza de la explosión fue tan grande que no había nada que se pudiera hacer para salvarla. Su colega, Saoirse Monali, una visitante irlandesa de 33 años, también resultó gravemente herida en la explosión y tuvo que ser trasladada en helicóptero a un hospital cercano, donde se sometió a una cirugía de emergencia. Las secuelas de la explosión fueron devastadoras. Kieran, el esposo de Erika, que apenas había comenzado a construir una vida con ella, quedó en duelo por su mejor amiga y compañera. Amigos y colegas expresaron conmoción e incredulidad por la repentina pérdida de alguien tan llena de vida y potencial. La muerte de Erika no solo fue una tragedia personal para quienes la conocían, sino que también planteó serias dudas sobre los protocolos de seguridad en el centro de rehabilitación. Una investigación sobre el accidente reveló que la cámara hiperbárica había estado presentando problemas técnicos en las semanas previas a la explosión. A pesar de las preocupaciones expresadas por el personal, la cámara continuó usándose sin ser reparada. La demanda que siguió acusó a múltiples partes de negligencia, incluidos los fabricantes de la cámara y la instalación donde Erika trabajaba. El diseño de la cámara, las prácticas de mantenimiento y las inspecciones fueron cuestionadas, con acusaciones de que no había sido construida ni mantenida para cumplir con los estándares adecuados de seguridad. El 25 de enero de 1979, Robert Williams era un empleado de fábrica de 25 años. Su trabajo era operar un sistema de recuperación de piezas,
Su compañero de trabajo era un robot, o más bien, un enorme brazo robótico. Pero sin importar qué tan útiles puedan ser los robots, también pueden, bajo ciertas circunstancias, revelar peligros imprevistos. Tal fue el caso de Williams, quien nunca tuvo la oportunidad de ver qué fue lo que lo golpeó ese fatídico día. Robert Williams no era ajeno al ritmo acelerado, y a menudo peligroso, del ambiente en una fábrica. Trabajaba junto al brazo robótico, que estaba diseñado para transportar moldes de automóviles desde estantes de almacenamiento de alta densidad. En ese tiempo, fábricas como las de Ford estaban integrando cada vez más sistemas robóticos para optimizar la eficiencia y productividad. El sistema con el que trabajaba Williams era parte de este impulso por la modernización, construido por la división Unit Handling Systems de Litton Industries. Se esperaba que el robot funcionara con precisión impecable, pero su misma sofisticación se convirtió en la raíz de una falla fatal. Ese fatídico día, una avería había causado que el robot se ralentizara al recuperar piezas, generando retrasos en la producción. A Williams se le pidió que recuperara manualmente los componentes necesarios. No era una tarea inusual, subir al estante para hacer una verificación manual, pero el peligro residía en la proximidad con la máquina, que aún estaba en funcionamiento. El brazo del robot, que pesaba 1 tonelada y estaba diseñado para levantar objetos pesados, continuaba con su rutina incluso mientras Williams entraba en su camino. Sin previo aviso, el brazo mecánico se puso en movimiento. Inconsciente de la presencia de Williams, el robot lo golpeó por la espalda, dándole un impacto aplastante que lo mató al instante. Trágicamente, la máquina continuó su tarea, ajena a la vida humana que había quitado. Durante media hora, el cuerpo de Williams permaneció sin ser descubierto, tendido entre los estantes mientras sus compañeros de trabajo seguían con sus tareas, sin saber del desastre que acababa de ocurrir. Media hora después, los colegas del hombre comenzaron a preocuparse. Decidieron ir a revisarlo. Encontraron a Robert Williams muerto, y el piso de la fábrica quedó sumido en conmoción e incredulidad. El accidente no solo fue una falla de maquinaria, sino una horrenda constatación de la vulnerabilidad de la vida humana frente a la implacable precisión de las máquinas. Las investigaciones revelaron que el sistema robótico simplemente había fallado en reconocer la presencia de Williams. Para el robot, él era un objeto, una pieza desechable del entorno, indistinguible de las partes que estaba programado para mover. Tras la muerte de Williams, su familia presentó una demanda contra Litton Industries, el fabricante del robot. El caso argumentaba que la máquina carecía de medidas de seguridad adecuadas, particularmente en las zonas donde el brazo robótico operaba con fuerza letal. El tribunal falló a favor de la familia, otorgando $10 millones. La muerte de Robert Williams marcó un sombrío punto de inflexión en la relación entre humanos y robots. Su trágico final fue un recordatorio contundente de que, aunque la tecnología avance, sus sistemas de seguridad deben evolucionar al mismo ritmo. Incluso las tareas más rutinarias pueden volverse mortales en los entornos industriales. El 9 de febrero de 2019, Daniel Hill, un trabajador de 54 años en Michigan Seamless Tube, una planta de fabricación de acero en South Lyon, Michigan, estuvo involucrado en un accidente espantoso que dejó una huella profunda tanto en su familia como en la comunidad. Daniel Hill, conocido cariñosamente como Moose por quienes lo conocían, era un trabajador dedicado y un hombre de familia. Había trabajado en Michigan Seamless Tube durante casi 2 años, tiempo en el cual se ganó una reputación como una persona generosa y trabajadora. Su pasado también hablaba de su carácter. Había servido en el ejército, donde trabajó en el taller de motores, adquiriendo habilidades valiosas que lo acompañaron a lo largo de su vida. Después de dejar el ejército, siguió siendo apasionado de la caza y la pesca, y tenía un profundo amor por los animales, en especial sus 3 perros. Recientemente se había mudado a South Lyon con su esposa Pamela, a una nueva casa, donde disfrutaban de la tranquilidad del campo y de la presencia de ciervos. El sábado 9 de febrero de 2019, Daniel Hill estaba trabajando cerca de un tanque de 2,5 metros de profundidad lleno con una solución de ácido sulfúrico al 10 a 12%, usada en el proceso de fortalecimiento de tubos de acero. Mientras realizaba una revisión rutinaria de la solución, Hill trágicamente resbaló y cayó dentro del tanque. El ácido, calentado a por lo menos 160 grados Fahrenheit, era altamente corrosivo. Quedó completamente sumergido en el químico, y cuando sus compañeros de trabajo lo vieron, corrieron inmediatamente a ayudarlo, quemándose las manos en el proceso. Hill fue sacado del tanque aún con vida, pero sufrió quemaduras químicas severas que cubrían todo su cuerpo. Desesperados por salvarlo, sus compañeros de trabajo lograron llevarlo a una ducha de seguridad para enjuagarle el ácido antes de que llegaran los paramédicos.
Aunque Hill estaba consciente y podía hablar cuando llegaron los servicios de emergencia, sus heridas eran demasiado graves. Fue trasladado al hospital de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, donde los profesionales médicos lucharon por salvarlo. Trágicamente, Daniel Hill murió a causa de sus heridas más tarde esa noche. Alrededor de las 11:30 de la noche, Hill dejó atrás a una familia en duelo, incluyendo a su esposa, 2 hijas y nietos. Su muerte no solo devastó a quienes lo conocían personalmente, sino también a sus compañeros de trabajo, quienes habían arriesgado su propia seguridad en sus esfuerzos por rescatarlo. Los vecinos de Hill lo describieron como un hombre tranquilo y amable que esperaba disfrutar de su nuevo hogar en el campo. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Michigan, o OSHA, lanzó una investigación sobre el incidente, que sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros potenciales del trabajo industrial. Michigan Seamless Tube emitió un comunicado expresando su pesar por la pérdida de un empleado valioso y prometió cooperar plenamente con la investigación. Aunque no se sospechó de juego sucio, quedaron preguntas sobre cómo pudo ocurrir un accidente así y si pudo haberse prevenido. Era el 22 de marzo de 2017, en un parque temático cerca de Yamanashi, Japón. El aire todavía estaba fresco, y el sol apenas comenzaba a salir sobre las montañas con picos cubiertos de nieve a lo lejos. Dentro del parque, los primeros trabajadores del día se movían con patrones constantes, cargando bolsas de herramientas, probando interruptores y revisando puertas antes de que llegaran los visitantes. Las atracciones permanecían quietas y vacías, con sus enormes rieles de acero y vigas de soporte elevándose hacia el pálido cielo de la mañana. Entre el equipo estaba Kenji Sato, de 42 años, un trabajador de mantenimiento que llevaba casi 15 años en el parque. Era conocido por ser minucioso y por revisar siempre los pernos y las uniones de los rieles con la mano, pasando los dedos por las junturas del metal para detectar la más mínima holgura. Esa mañana, siguió la misma rutina, avanzando por la zona de servicio restringida con una pequeña linterna metida debajo del brazo. Su chaleco reflectante atrapaba fragmentos de la tenue luz mientras caminaba con cuidado bajo la estructura de la montaña rusa principal del parque. Aproximadamente a las 6:40 de la mañana, Kenji se agachó en la zanja debajo de una sección del riel elevado. Se inclinó para inspeccionar una unión, golpeándola con una llave y alumbrando la juntura con su luz. Al mismo tiempo, en la cabina del operador, otro equipo se preparaba para la prueba de funcionamiento del día. Estas pruebas tempranas eran rutinarias, destinadas a confirmar que los trenes se movieran con suavidad antes de permitir el acceso a los primeros visitantes. Las líneas de comunicación estaban abiertas, pero en la penumbra de la mañana, la posición de Kenji debajo del riel no era visible desde la cabina. Varios compañeros de trabajo que estaban cerca de la plataforma dijeron después que alcanzaron a ver su chaleco reflectante entre las vigas. Uno de ellos gritó para avisar, pero la prueba ya había sido puesta en marcha. Los frenos del tren se liberaron y los vagones comenzaron a avanzar con un traqueteo metálico. El sonido se hizo más fuerte a medida que el tren ganaba velocidad, con las ruedas rechinando sobre los rieles hacia la sección donde Kenji estaba agachado. Para cuando levantó la cabeza, los vagones ya casi estaban encima de él, y el tren reunió la fuerza suficiente para golpearlo de frente y lanzar su cuerpo contra la pared de concreto de la zanja. Los testigos describieron haber escuchado un fuerte impacto que sacudió la zanja, el sonido extendiéndose bajo el riel mientras el peso de los vagones retumbaba por encima. Un compañero gritó, pero el tren no pudo detenerse a tiempo. Los vagones continuaron por el circuito, mientras el resto del equipo quedaba paralizado por el shock a medida que el ruido se desvanecía en la distancia. Cuando el tren finalmente se detuvo, la atracción quedó envuelta en un silencio inquietante. El operador cortó la energía, dejando los vagones suspendidos en su lugar sobre el riel. Los trabajadores corrieron hacia la zona restringida, pero ya no había nada que hacer. La zanja donde Kenji había estado agachado ahora estaba en silencio, con solo el débil zumbido de la maquinaria de la atracción todavía audible. Durante varios minutos, nadie habló. El equipo permaneció ahí, incrédulo, mirando el tren detenido y los asientos vacíos. Los sonidos del parque, la charla habitual por radio, el golpeteo de las herramientas, el zumbido de los generadores, se habían apagado. Ya entrada la mañana, se tomó la decisión de cerrar todo el parque. Las puertas que habían sido preparadas para recibir visitantes fueron cerradas en silencio. Los turistas que llegaban en autobuses fueron rechazados sin explicación, observando desde el estacionamiento mientras las atracciones se alzaban en silencio detrás de las rejas. Dentro, el personal de seguridad acordonó la montaña rusa y los caminos a su alrededor. Para el mediodía, el parque estaba vacío.
Los sonidos de la risa y del movimiento habían sido reemplazados por la quietud de los rieles de acero contra el aire de la montaña. Era el 6 de octubre de 2014, en un centro médico de Manhattan. El departamento de imagenología trabajaba con una agenda saturada, con citas retrasadas que se extendían hasta la noche. Los pasillos llevaban los sonidos habituales del hospital: pasos sobre el piso de mosaico, carritos rodando y el pitido de las máquinas. En el área de resonancia magnética, los técnicos preparaban la sala de escaneo para el siguiente paciente. La gran máquina dominaba el espacio, con su abertura parecida a un túnel, esperando a la siguiente persona que sería deslizada hacia adentro. Entre el personal estaba Angela Ramsey, de 29 años, asistente de enfermería. Se había incorporado al hospital un año antes y con frecuencia cubría múltiples funciones de apoyo. Esa tarde, estaba ayudando al personal de imagenología con la preparación del paciente. El trabajo de Angela era sencillo: guiar al paciente hacia adentro, revisar la lista de seguridad y llevar cualquier equipo de apoyo que fuera necesario. Ese día, el paciente asignado a ella requería un tanque portátil de oxígeno. Estos tanques eran cilindros pesados de acero, equipados con medidores y una válvula en la parte superior. No se suponía que debían entrar en la sala de resonancia magnética porque el campo magnético podía jalarlos hacia adentro. Pero, según sus compañeros de trabajo, el tanque fue introducido sin ser señalado. Un error que pasó por alto la revisión de seguridad habitual. Alrededor de las 7:15 de la noche, Angela entró a la sala de escaneo sosteniendo el cilindro. El paciente permanecía afuera, en el área de preparación, esperando a que la máquina quedara lista. Un técnico estaba en la estación de control, ajustando configuraciones, mientras otro miembro del personal revisaba documentos. Los testigos describieron después lo que pasó como algo casi instantáneo. En el momento en que el tanque cruzó el umbral de la sala, el poderoso imán lo atrapó. El cilindro se soltó de las manos de Angela como si una cuerda invisible lo hubiera jalado. Los trabajadores que estaban cerca dijeron que salió disparado hacia adelante tan rápido que no hubo tiempo para reaccionar. El pesado tanque se estrelló al otro lado de la habitación en un borrón de acero. En menos de un segundo, aplastó a Angela contra el costado de la abertura del equipo de resonancia magnética con una fuerza devastadora. El sonido del metal golpeando metal resonó por toda la sala, seguido de los gritos de los técnicos sorprendidos. Un miembro del personal se lanzó hacia el apagado de emergencia, pero el imán seguía funcionando con toda su fuerza. El tanque permaneció pegado a la abertura, presionado con fuerza contra la máquina, con Angela atrapada en medio. Quienes estaban en la sala recordaron después el ruido de los medidores temblando en el tanque y el zumbido constante del imán que seguía alimentando el escáner. Los técnicos intentaron jalar el tanque, pero la fuerza del campo era demasiado intensa. El cuerpo de Angela se desplomó bajo el peso, y el cilindro siguió adherido a la máquina como si hubiera sido soldado ahí. Desde el pasillo exterior, los pacientes que esperaban sus estudios escucharon gritos y el golpe repentino del equipo. El personal los hizo retroceder rápidamente hacia el vestíbulo. Los camilleros cerraron las puertas dobles y colocaron cinta en la entrada para evitar que alguien entrara. El área de imagenología quedó en silencio, salvo por el zumbido amortiguado del imán que seguía funcionando dentro de la sala sellada. En menos de una hora, el pasillo quedó vacío, acordonado y con personal de seguridad de guardia. El único sonido era el sistema de ventilación empujando aire frío por el corredor desierto. Detrás de la puerta cerrada, la máquina de resonancia permanecía en silencio, salvo por su vibración baja y constante. Ya entrada la noche, toda el área había sido acordonada. El personal de seguridad desviaba a cualquiera que se acercara sin dar explicaciones. Los pisos superiores del hospital siguieron activos con su movimiento habitual, pero la unidad de resonancia abajo permaneció a oscuras. Dentro de la sala, la máquina y el tanque de oxígeno seguían trabados entre sí, un recordatorio inmóvil de lo que había ocurrido apenas unas horas antes. Era el 4 de enero de 2019, en un hotel de Dubái. La cocina principal estaba trabajando a toda velocidad, preparando una cena de banquete para esa noche. El evento era importante. Una delegación comercial visitante había reservado uno de los salones del hotel, y el personal llevaba trabajando desde la mañana para mantener todo en tiempo. Las mesas de acero inoxidable estaban llenas de charolas con verduras, pescado y carnes. Las cacerolas humeaban sobre los quemadores, y el ruido constante de los cuchillos sobre las tablas de cortar se mezclaba con el golpeteo de los platos que se apilaban y se llevaban. Entre el personal estaba Farid Hassan, de 38 años, un sous chef con 2 décadas de experiencia en cocina. Había trabajado en hoteles y restaurantes desde los 17 años. Esa tarde, estaba asignado cerca de la línea caliente.
asegurándose de que las estaciones de preparación estuvieran limpias y de que los ingredientes se mantuvieran organizados. En un momento, se agachó cerca de la trampa de grasa debajo del piso inclinado, donde se acumulaban aceites y residuos. Un compañero de trabajo que estaba cerca recordó después que Farid hablaba casualmente sobre sus hijos mientras trabajaba, con las manos moviéndose en una rutina que había hecho incontables veces. Para las 6:30 de la tarde, la cocina estaba en su punto más ocupado. Varios quemadores funcionaban al mismo tiempo. Las freidoras burbujeaban, y los meseros entraban y salían apresuradamente para recoger charolas. El calor dentro del lugar era sofocante, y el aire estaba cargado con el olor a aceite hirviendo y carne asada. Fue durante ese momento de mayor actividad que un pequeño derrame de aceite se filtró por la rejilla, goteando hacia la trampa de abajo. Farid se agachó con una linterna para revisar, con la intención de limpiar el derrame antes de que se extendiera más. En ese momento, una llama de una de las estufas de gas cercanas hizo contacto con los vapores que subían del aceite. Los testigos dijeron que ocurrió casi al instante. Un sordo ruido retumbó en el lugar, y una pared de fuego explotó hacia arriba desde la fosa. Las llamas se dispararon hacia el techo, alcanzando la grasa que se había acumulado en el espacio estrecho alrededor de la trampa. El fuego envolvió el espacio donde Farid estaba agachado. Sus compañeros gritaron cuando el destello llenó la sala, seguido del olor a aceite quemado. Algunos miembros del personal agarraron toallas mojadas e intentaron sofocar las llamas, pero el fuego se extendió demasiado rápido. Las ventilas del techo sobre la línea de cocción se incendiaron de inmediato, y las llamas avanzaron por los ductos de aire, arrastrando humo por toda la cocina. Las boquillas automáticas de supresión se activaron sobre las freidoras, pero el incendio repentino ya se había extendido más allá de su alcance. En cuestión de segundos, se activaron las alarmas. Una sirena aguda sonó por toda la cocina y llegó hasta el comedor, sobresaltando a los meseros que llevaban charolas hacia las puertas del banquete. El humo se extendió en capas espesas, desdibujando las mesas y volviendo gris el aire. El personal corrió por extintores, mientras otros intentaban guiar a los trabajadores hacia la salida de servicio. Un lavaloza describió después haber visto chispas cruzar el techo antes de que las luces se atenuaran por el humo. Para cuando los equipos de emergencia llegaron al nivel inferior, la mayor parte de las llamas ya se había extinguido por sí sola, dejando metal chamuscado y vidrios rotos por toda la línea. En una esquina, cerca de la rejilla, encontraron a Farid desplomado junto a la trampa de grasa. Su mandil reflectante estaba quemado por completo. Había estado a solo unos cuantos metros de la puerta contra incendios, pero nunca logró salir. Cuando el humo finalmente se disipó, la cocina quedó en silencio. Vapor se elevaba de los pisos empapados donde los rociadores se habían vaciado. Utensilios, charolas y verduras quemadas estaban esparcidos bajo una neblina que olía a ceniza y aceite. La estación de Farid, la que había mantenido impecable durante años, apenas era reconocible. Afuera, el comedor reabrió días después, pero la cocina inferior nunca volvió a hacerlo. Para quienes habían trabajado a su lado, ese espacio quedó congelado en la memoria. Un rincón silencioso de un hotel concurrido al que nadie volvió. Era el 12 de junio de 2015, en Quezon City, Filipinas. El complejo de la iglesia estaba tranquilo a esa hora, pero dentro de la fábrica de velas, el trabajo continuaba. Los pedidos se habían duplicado antes del festival anual, y al personal se le había dicho que siguiera trabajando toda la noche para cumplir con la demanda. El edificio en sí era sencillo: muros de concreto, vigas de madera sobre la cabeza, y largas mesas de trabajo alineadas con recipientes de cera derretida. Filas de moldes se enfriaban cerca de las ventanas, apilados a la altura de la cintura, y desprendiendo el tenue olor de la parafina. Alrededor de 2 docenas de trabajadores se movían entre las mesas, sumergiendo mechas, vertiendo cera y recortando lotes ya enfriados. El sonido de los moldes metálicos raspando y la cera salpicando llenaba el aire, mezclándose con el zumbido constante de los ventiladores que empujaban el aire caliente hacia las puertas. A pesar de la hora, el calor dentro del lugar era pesado. El piso estaba resbaloso por las gotas sueltas de cera endurecida. Entre el grupo estaba Marites Alonso, de 47 años, conocida por los demás como la líder del lote. Había trabajado ahí por más de 10 años, y a menudo les enseñaba a los trabajadores más jóvenes cómo verter y sumergir correctamente. Esa noche, se movía entre los grupos, revisando moldes y recordándoles a los trabajadores que mantuvieran el piso libre de derrames. Los testigos recordaron después haberla visto con un trapo metido en el bolsillo del mandil, usándolo para limpiar gotas sueltas mientras caminaba. A la 1:15 de la mañana, un recipiente lleno de parafina derretida fue derribado accidentalmente de una de las mesas.
El líquido caliente se derramó por el piso, extendiéndose rápidamente en una capa delgada. Varios trabajadores gritaron cuando tocó una zona de calor cerca de los quemadores. En un instante, las llamas estallaron hacia arriba, corriendo por todo el derrame. Los testigos dijeron que el fuego saltó de recipiente en recipiente, encendiendo otros contenedores como una reacción en cadena. Los trabajadores más cercanos a la puerta salieron corriendo, mientras otros tomaban herramientas o telas para intentar apagar las llamas. Más tarde, un hombre les dijo a los investigadores que el fuego se extendió por el edificio con rapidez. Las vigas de madera sobre sus cabezas comenzaron a ennegrecerse y a soltar brasas a medida que el incendio avanzaba. El aire se volvió espeso, cargado con el olor penetrante de la cera quemada. Marites fue vista cerca del fondo de la fábrica, intentando guiar al personal más joven hacia la salida trasera, pero el fuego ya había alcanzado esa esquina. Las llamas se enroscaron por el marco de la puerta, sellando la única salida. Las ventanas a lo largo del muro se agrietaron por el calor, y el vidrio estalló hacia el patio. El humo salió a través de las aberturas, extendiéndose por todo el complejo. Los vecinos que vivían junto al complejo de la iglesia dijeron que despertaron con el sonido de gritos y cristales rompiéndose. Desde la calle, vieron humo elevándose hacia el cielo oscuro, con el resplandor del fuego visible a través de las ventanas altas de la fábrica. Algunos corrieron hacia las rejas, pero el calor los hizo retroceder. Después recordaron el sonido de la madera tronando cuando las vigas del techo cedieron. Adentro, el incendio consumió las filas de moldes y recipientes, convirtiéndolos en combustible. Los trabajadores que lograron escapar dijeron que apenas pudieron salir por las puertas laterales, cerca del almacén de suministros, con la ropa marcada por el hollín. Otros habían intentado usar la salida principal, pero fueron obligados a retroceder por las llamas, y por un humo tan denso que no podían ver más de unos cuantos metros hacia adelante. Cuando el fuego finalmente fue apagado, los rescatistas buscaron entre las ruinas. Marites fue encontrada cerca de la salida trasera, desplomada junto al marco que había intentado alcanzar, a solo unos metros del camino hacia afuera. Para la mañana, el humo se había asentado sobre el complejo, y el olor a cera y ceniza seguía flotando en el aire mucho después de que el fuego se extinguió. Más tarde, las autoridades acordonaron el lugar para inspeccionarlo, pero el daño ya había borrado la mayoría de las huellas de cómo comenzó. Era el 17 de septiembre de 2015. En una instalación forense del condado en las afueras de Chicago, la morgue estaba ocupada, incluso de noche, con personal moviéndose entre los cuartos de almacenamiento y registrando números de caso en libros de control. La instalación manejaba cientos de cuerpos cada mes, y las revisiones de inventario formaban parte de la rutina para mantener los casos organizados. Largos pasillos conectaban las salas de autopsia con el área de almacenamiento, donde varios congeladores grandes tipo walk-in guardaban filas de camillas apiladas con restos cubiertos. Entre el personal nocturno estaba Thomas Grady, de 56 años, un asistente de morgue con más de 30 años en el trabajo. Había trabajado turnos nocturnos durante la mayor parte de su carrera, y era conocido por tararear melodías de jazz mientras escribía en su libro de registro. Sus colegas recordaban que nunca hacía su trabajo con prisa, y que a menudo revisaba 2 veces las etiquetas antes de anotarlas. Esa noche, su tarea era confirmar los números de identificación en el congelador oeste. Cargando una tabla con sujetapapeles y una pluma, entró alrededor de las 11:15 de la noche. El congelador era grande, frío, y estaba iluminado con luz intensa, con una temperatura ajustada a unos 37 grados Fahrenheit. Estantes con camillas llenaban el espacio, cada una marcada con una etiqueta de papel atada a la muñeca o al tobillo de los restos cubiertos. Thomas caminaba con paso constante entre ellas, moviendo la pluma sobre la hoja mientras comparaba los números con su lista. El zumbido constante de los ventiladores de refrigeración llenaba la sala. Minutos después de que entró, la pesada puerta de acero se cerró de golpe. El seguro hizo clic, sellándola con firmeza. Desde afuera, nadie se dio cuenta. En la sala de trabajo contigua, 2 asistentes estaban ocupados organizando archivos. Más tarde, admitieron que escucharon golpes débiles, pero asumieron que eran bandejas moviéndose o equipo rodando. Los muros aislados amortiguaban casi todo el sonido proveniente del interior. Thomas siguió trabajando al principio, terminando varias líneas del registro. En algún momento se dio cuenta de que la puerta no se movía. El diseño del congelador solo permitía abrirlo desde afuera, y en esa unidad no había alarma ni mecanismo de liberación de emergencia. Ese modelo en particular había estado en servicio desde la década de 1980, uno de los pocos que todavía no habían sido reacondicionados con un pestillo interno o una alarma de seguridad. Su tabla con sujetapapeles quedó sobre un estante bajo cuando hizo una pausa,
con la pluma descansando sobre la hoja a mitad de una oración. Para la medianoche, el frío ya había comenzado a penetrar más profundamente en la habitación. Los estantes de metal se sentían más fríos que el propio aire, y el hielo le mordía las manos a través de los guantes mientras trabajaba. Llevaba de turno desde el mediodía. Su cuerpo funcionaba con café recalentado y pura costumbre. Ahora se movía más despacio, con las manos rígidas y la mente nublándose a medida que el frío se filtraba por la ropa. A las 2 de la mañana, el resto del personal terminó sus tareas. Uno por uno, marcaron su salida y abandonaron el edificio, asumiendo que Thomas ya se había ido. El pasillo afuera del área de almacenamiento quedó en silencio. Dentro de la cámara, el aire seguía brillante y circulando débilmente, con el bajo zumbido mecánico ocultando cualquier sonido. Pasaron horas sin que nadie lo notara. El frío se cerró cada vez más a su alrededor. Sus movimientos se hicieron más lentos hasta detenerse por completo. En algún momento antes del amanecer, Thomas se desplomó junto a los estantes, vencido por el frío mucho antes de que alguien regresara. A las 6:45 de la mañana, llegó el turno matutino. A un asistente más joven lo enviaron a recoger un cuerpo programado para el papeleo de liberación. Abrió la puerta del congelador y de inmediato vio a Thomas tirado en el piso junto a la unidad de estantes, con la piel pálida y el cuerpo rígido. La tabla con sujetapapeles seguía en el estante de arriba. La última anotación había quedado sin terminar. Los trabajadores gritaron pidiendo ayuda y otros corrieron hacia la puerta. Los supervisores actuaron rápido, ordenando sellar los congeladores mientras se llamaba a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron poco después, pero confirmaron que ya llevaba varias horas muerto. Había fallecido de hipotermia en algún momento antes del amanecer. Ya entrada la mañana, el congelador oeste fue cerrado y todo el almacenamiento fue redirigido a otra área. El personal evitaba el pasillo donde lo habían encontrado, con la puerta acordonada mientras se realizaban reparaciones. Más tarde, el incidente llevó a mejoras de seguridad, agregando pestillos de liberación interna a todas las unidades de almacenamiento que quedaban. Sobre el mostrador de afuera, su libro de registro y su pluma permanecieron intactos, con la última línea de escritura desvaneciéndose sin concluirse. Era el 9 de abril de 2016, en un museo privado de antigüedades en las afueras del Cairo. El sol ya empezaba a calentar los muros de piedra arenisca, y el aire dentro todavía se sentía fresco por la noche anterior. Los trabajadores se movían entre filas de cajas y fragmentos de piedra distribuidos en 3 galerías y un área de restauración. El edificio no era grande, pero resguardaba varios artefactos que habían sido trasladados recientemente desde instalaciones gubernamentales de almacenamiento en distintos puntos de la ciudad. Entre las llegadas más recientes había un sarcófago de granito, cuya tapa pesaba mucho más de 1 tonelada. El personal había estado preparándolo para una nueva exhibición programada para abrir más tarde ese mismo mes. Youssef Khalil tenía 34 años y formaba parte del pequeño equipo de maniobras asignado para mover la pesada tapa. Creció en un vecindario cerca de Giza y estudió historia en la universidad antes de aceptar el trabajo en el museo 5 años atrás. Le gustaba estar rodeado de historia, aunque el trabajo fuera mayormente físico. El sueldo era estable y los horarios predecibles. Esa mañana, el equipo se reunió en la galería inferior, donde se estaba montando la exhibición. Había andamios temporales alineados junto a los muros y herramientas colocadas en estuches abiertos cerca de la entrada. Un cabrestante de acero estaba anclado al piso junto al sarcófago, con el gancho colgando a la altura del pecho. La tapa había sido colocada en una caja de madera para su transporte, asegurada con cadenas pesadas conectadas al cabrestante. El plan era levantarla, mover la base a su posición y luego bajarla con cuidado sobre un pedestal reforzado construido específicamente para la exhibición. Youssef llegó temprano ese día, como solía hacerlo. Revisó las correas y se aseguró de que las cadenas estuvieran bien sujetas, mientras los demás probaban los controles del elevador. El trabajo era rutinario, pero requería una coordinación cuidadosa. El equipo ya había manipulado artefactos más pequeños antes, pero esta era la pieza más pesada que movían en meses. El director del museo les había recordado 2 veces que se tomaran su tiempo y siguieran los procedimientos al pie de la letra. Nada de atajos, nada de prisas. La mañana avanzó lentamente. Los trabajadores barrieron el piso alrededor del área de instalación y ajustaron el pedestal a la altura correcta. Para las 10:30 de la mañana, todo estaba listo. El motor del cabrestante emitió un zumbido cuando lo encendieron. La cadena se tensó y la losa de granito comenzó a elevarse lentamente desde su base de madera. Los trabajadores se colocaron en las esquinas de la caja, con las manos listas para estabilizarla mientras la tapa subía. Los eslabones de acero crujían bajo el peso. Polvo caía desde las vigas del techo.
Cuando la máquina soportó toda la carga, la losa quedó suspendida varios centímetros del piso, balanceándose ligeramente. Después, los testigos les dijeron a los investigadores que la cadena se rompió sin ninguna advertencia. El sonido fue seco y metálico. La losa cayó directamente hacia abajo antes de que alguien pudiera reaccionar. Yusef estaba parado cerca de una esquina, con una mano extendida para guiar la caja mientras se balanceaba. El granito lo golpeó de lleno antes de que pudiera hacerse hacia atrás. El impacto lo lanzó al piso bajo el peso de la tapa. El golpe retumbó en toda la galería. Un trabajador tropezó hacia atrás, todavía con las manos levantadas por haber sostenido la cuerda guía. Otro gritó pidiendo ayuda. Y luego 2 hombres corrieron hacia adelante y agarraron la cadena rota que todavía colgaba del elevador encima de ellos. Intentaron levantar la losa de granito, pero apenas se movió con el esfuerzo de ambos. Alguien corrió hacia el muro para cortar la energía del cabrestante, mientras otros sacaban sus teléfonos del bolsillo y llamaban a seguridad. El edificio no contaba con un sistema central de emergencias, ni con una alarma que pudieran activar, solo radios individuales y teléfonos celulares. En cuestión de minutos, los supervisores llegaron desde el área de restauración, al otro lado del edificio. Pidieron paramédicos por radio y ordenaron que todos bloquearan el pasillo que conducía a la galería. El pequeño grupo de empleados se reunió cerca de la puerta. El piso debajo de la caja de madera estaba agrietado en un patrón amplio de telaraña donde había caído la losa. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar casi 20 minutos después, trajeron gatos hidráulicos neumáticos desde su camión. Los colocaron con cuidado y elevaron el granito apenas lo suficiente para sacar a Yusef de debajo. No había nada que pudieran hacer. Fue declarado muerto en el lugar. La causa fue registrada como traumatismo contundente masivo en el pecho y la cabeza. El trabajo se detuvo de inmediato en todo el museo. Las luces de la galería inferior fueron apagadas y la maquinaria quedó fuera de servicio. El único sonido en el lugar era el del motor del cabrestante enfriándose. Al personal se le envió a casa por el resto del día. Afuera, a los turistas que esperaban los recorridos de la tarde se les dijo que la exhibición se retrasaba por un problema técnico. En menos de una hora, las puertas fueron cerradas y la policía acordonó el área de carga. Esa noche, el museo emitió un comunicado citando una falla de equipo durante la instalación. Las autoridades realizaron una breve inspección de seguridad antes de que el lugar reabriera una semana después. La exhibición del sarcófago nunca se completó. El artefacto fue devuelto discretamente al almacén. Era el 9 de julio de 2016, en un vecindario suburbano a las afueras de Columbus, Ohio, durante un pequeño evento veraniego de cuadra organizado por residentes locales. Las familias colocaron sillas plegables cerca de la glorieta. Los niños andaban en bicicleta entre mesas plegables, y un castillo inflable rentado estaba colocado sobre un tramo de pasto junto a la banqueta. Un camión de helados, una vieja camioneta blanca tipo Step van con calcomanías de caricaturas, estaba estacionado junto a un hidrante. Sonaba música por el altavoz del techo en bucles cortos, y una fila de niños se formaba cerca de la ventanilla de servicio, apretando billetes pequeños en la mano. El camión pertenecía a David Mercer, un vendedor independiente de 45 años que trabajaba rutas de temporada. Él mismo se encargaba de todo: pedir producto, dar mantenimiento al sistema de refrigeración y conducir a reuniones locales donde los organizadores permitían pequeños vendedores, siempre que se mantuvieran alejados de los carriles de emergencia. La unidad de enfriamiento del camión estaba dentro de un compartimento metálico en la parte trasera. Usaba un sistema de refrigerante R404A, presurizado con un compresor portátil diseñado para mantener los carritos congeladores por debajo de cero. En días calurosos, David a veces abría la compuerta lateral de servicio para liberar presión si el medidor del tanque subía demasiado. Esa tarde, la temperatura superó los 32 grados Celsius. El compresor entraba en ciclo una y otra vez y la condensación goteaba sobre el pavimento. David vendió helados de manera constante durante casi una hora. La fila se redujo alrededor de las 2 de la tarde, cuando los niños se fueron acercando a un aspersor que alguien había conectado a una manguera de jardín. David accionó el freno para cerrar la ventanilla de servicio y caminó hacia la parte trasera del camión. Más tarde, los testigos recordaron haberlo visto abrir la compuerta lateral y asomarse hacia adentro con una llave en la mano. Ya había hecho esto decenas de veces en rutas anteriores. Dentro del camión, el medidor del compresor mostraba una presión por encima del rango habitual. Se sabía que la pequeña válvula de alivio en el costado del tanque tendía a atorarse cuando hacía mucho calor, en lugar de apagar por completo el sistema. Lo que habría calentado los helados y provocado un retraso. Es probable que David intentara un reinicio manual rápido. Se inclinó sobre la unidad, apoyando una mano en la pared interior. En ese momento,
La válvula de alivio de presión no se abrió, y la carcasa del compresor, ya sometida a tensión, se rompió por una unión cerca del borde soldado. La gente afuera escuchó un solo chasquido metálico, seco pero no muy fuerte, seguido por una nube de vapor pálido que salió por la abertura de la compuerta. Algunos pensaron que solo era la línea de refrigeración liberando presión. Una pareja que estaba junto a una hielera cercana volteó, pero no reaccionó. El camión no se sacudió ni se incendió. No hubo fuego, ni una explosión dramática. El radio de la explosión fue pequeño, contenido en su mayoría dentro del compartimento. Pero a esa distancia, la ruptura por presión lanzó fragmentos metálicos y gas superenfriado, con suficiente fuerza como para ser letales. El altavoz de la música siguió repitiendo su bucle. Un niño se acercó a la ventanilla y esperó unos segundos antes de llamar. Como no hubo respuesta, uno de los padres se acercó y notó que la compuerta lateral estaba ligeramente abierta. Llamó a David por su nombre a través de la abertura, pero no vio ningún movimiento. El vapor se aferraba a las superficies interiores como si fuera niebla. El padre abrió más la compuerta y vio a David desplomado contra el marco, cerca de la unidad del compresor. Uno de los residentes cercanos usó su teléfono para llamar a los servicios de emergencia, aunque no había un incendio activo ni un peligro visible. Algunos adultos se quedaron junto al camión, pero no intentaron mover nada después de notar metal expuesto y escarcha sobre la unidad del compresor. El operador les indicó que se mantuvieran alejados y esperaran. Nadie volvió a acercarse a la compuerta después de confirmar que no respondía. Para el final de la tarde, el camión de helados estaba acordonado con la misma cinta plástica que había marcado el área del castillo inflable. Los adultos permanecían a cierta distancia, hablando en voz baja. A la mayoría de los niños los redirigieron hacia el extremo opuesto de la calle sin explicarles demasiado. Entre los adultos comenzó a correr la voz de que David había muerto al instante por la explosión de presión dentro de la carcasa del compresor, y que la fuerza le provocó un trauma interno fatal antes siquiera de caer al suelo. Al caer la noche llegó una grúa y enganchó la camioneta por la parte delantera. Su cuerpo permaneció adentro, junto con la unidad, ya que no estaba permitido retirarlo en plena calle. El camión fue remolcado lentamente. La compuerta lateral seguía cerrada. El evento continuó, pero el área donde había estado estacionado el camión permaneció vacía. Una hielera con bebidas frías cerca de ese lugar quedó intacta durante el resto de la noche. Era el 2 de septiembre de 2017, en un parque de diversiones regional en las afueras de Osaka, Japón. El parque acababa de terminar un largo fin de semana festivo, y la mayoría de los visitantes ya se habían ido. Uno de los juegos interiores oscuros, una atracción de movimiento lento con figuras animadas y efectos de sonido, había estado funcionando sin parar desde la mañana. El personal notó un movimiento rígido en una de las figuras animatrónicas que giraba la parte superior del cuerpo durante una escena. El problema no detuvo el juego, pero provocaba un tirón breve que mantenimiento pensaba revisar después del cierre. Satoshi Nakamura, de 29 años, trabajaba como técnico de atracciones. Había completado capacitación en electromecánica y era responsable de las revisiones rutinarias de servicio. Su trabajo incluía dar mantenimiento a los animatrónicos que operaban detrás de muros temáticos y escenografías montadas. El antiguo panel de control de la atracción tenía un modo de prueba que permitía a los técnicos activar una sola figura a la vez. Para acceder a ciertos puntos de enlace, el personal usaba un angosto conducto de mantenimiento debajo del piso del juego. El conducto apenas tenía el ancho suficiente para una sola persona, con una escalera recta hacia abajo y muy poco espacio para moverse una vez adentro. Esa noche, Satoshi y otro técnico se quedaron después del cierre para investigar el movimiento atorado. Hicieron un plan rápido. Satoshi entraría al conducto y observaría el actuador desde abajo, mientras su compañero se quedaría en la consola de control. También había un aprendiz de mantenimiento en un compartimento cercano para monitorear pruebas del sistema de audio. Un tono de aviso sonó por los altavoces de la atracción, indicando que los sistemas estaban a punto de activarse manualmente. Satoshi bajó por la escalera con una pequeña linterna y una llave sujeta al cinturón. Las paredes del conducto estaban muy cerca, y la parte inferior de la plataforma del animatrónico quedaba apenas unos metros por encima de su cabeza. El mecanismo de enlace estaba conectado a un sistema giratorio del torso usado durante la secuencia del espectáculo. El técnico en la consola avisó en voz alta que iba a iniciar un ciclo de prueba. La luz de la consola cambió de reposo a modo de prueba, y el sistema comenzó su movimiento programado. El parque había actualizado recientemente el software de control, y uno de los bloqueos de seguridad, diseñado para congelar el movimiento cuando se detectaba alguien dentro del conducto, había estado fallando. En revisiones anteriores, a veces no registraba una persona dentro cuando se anulaba manualmente el seguro de entrada. Mientras la secuencia avanzaba,
La figura animatrónica sobre Satoshi inició su rutina de reinicio, que incluía un giro del torso de izquierda a derecha y un movimiento de cabeza combinado con el cierre de una compuerta de acceso que normalmente sellaba la parte inferior durante la operación para mantener el realismo de la escena. El mecanismo giró como estaba previsto, pero como Satoshi estaba justo debajo, la pieza en movimiento lo aplastó contra la pared lateral del conducto. El compañero en la consola escuchó un golpe metálico y gritó. De inmediato presionó el gran botón de paro de emergencia. Sin embargo, el sistema de control siguió funcionando durante unos segundos más para completar el ciclo de movimiento en curso, porque todavía había comandos almacenados en cola. Era una falla conocida en unidades antiguas de control de atracciones que no se detienen por completo a media animación, a menos que se corte toda la energía. Un aprendiz en el compartimento contiguo escuchó el grito y bajó por una escalera secundaria conectada a otra parte del sistema de conductos. Desde ese ángulo, pudo ver a Satoshi atrapado contra la pared, con la parte superior del torso presionada por el enlace metálico. Según su relato, Satoshi no se movió ni hizo ningún sonido después del impacto inicial. El enlace se detuvo en su límite suave y quedó atorado en esa posición, lo que dificultaba revertirlo manualmente. Las herramientas que usaba para mantenimiento seguían sujetas a su costado, intactas. El interruptor principal de energía fue apagado desde el cuarto de breakers, y el animatrónico quedó congelado a medio recorrido. Debido al espacio tan reducido y a la forma en que el mecanismo se había bloqueado, no fue posible rescatarlo de inmediato. El personal permaneció cerca del conducto, pero no intentó desarmar el enlace sin autorización oficial del fabricante de la atracción. El juego permaneció cerrado el resto del fin de semana. Se colocó una reja de mantenimiento en la entrada, y la consola de control fue marcada como fuera de servicio. El parque registró el hecho en su bitácora de incidentes y contactó al proveedor del equipo para inspeccionar la falla en la secuencia del bloqueo de seguridad antes de realizar más pruebas. Era el 8 de marzo de 2015, en un acuario costero del sur de Australia. La instalación dependía de un gran sistema de captación de agua de mar que extraía agua de una bahía mar adentro a través de una serie de tuberías y bombas. Esa agua alimentaba múltiples tanques y exhibiciones, incluyendo una zona de astillero y una sección de arrecife de coral. Para mantener todo en funcionamiento, un equipo de técnicos en sistemas marinos realizaba revisiones regulares de las líneas de captación. Estos sistemas usaban una succión muy potente, y cualquier obstrucción por algas o desechos tenía que retirarse manualmente a través de compuertas de acceso ubicadas a lo largo de los túneles de servicio. Liam O'Connor, de 34 años, era uno de los técnicos asignados al mantenimiento de ese día. La rutina de mantenimiento requería procedimientos de bloqueo y etiquetado para aislar secciones de la tubería mientras los trabajadores retiraban la acumulación. También era obligatorio que otro técnico permaneciera junto a la compuerta para monitorear los medidores y anunciar las lecturas de presión. Esa mañana, el trabajo ya se había pospuesto una vez debido al oleaje agitado en la bahía. Había una visita escolar programada, y el supervisor de mantenimiento quería que el trabajo quedara terminado antes de que los visitantes entraran a la galería situada sobre el área de filtración. El equipo se reunió cerca de la compuerta de servicio. Liam llevaba un raspador de mano y una pequeña lámpara sujetada a la muñeca con cinta. El técnico de apoyo se colocó en la parte superior de la compuerta con una tabla para anotar las lecturas del medidor de presión. Las bombas seguían funcionando para el resto del sistema, pero la sección a la que Liam entró estaba marcada como aislada. El sonido de las bombas retumbaba a través de las tuberías, haciendo difícil saber si se estaban produciendo cambios de flujo más adelante en la línea. Liam se metió por la compuerta, que apenas tenía el ancho suficiente para una sola persona a la vez. Avanzó apoyándose en los codos hacia la rejilla metálica que filtraba el agua de mar entrante. El técnico de apoyo se inclinó cerca de la abertura de la compuerta, observando tanto el medidor como el túnel oscuro al frente. La rejilla parecía estar parcialmente obstruida con materia vegetal arrastrada por las mareas recientes. Limpiarla restauraría el flujo y detendría las alarmas menores en el panel de monitoreo del piso superior. Mientras Liam trabajaba, un operador en la sala de control ajustó la configuración de la bomba principal del pozo de captación para mantener la circulación adecuada del tanque de tiburones. Según los registros revisados después, ese ajuste incrementó la succión en la línea de captación conectada al lugar donde estaba Liam. Una válvula aguas abajo, que debía haberse abierto por completo, solo se movió hasta la mitad, provocando un aumento repentino de presión negativa dentro de la cámara de servicio. Como las bombas hacían mucho ruido y no había una alarma audible conectada a esa sección específica, el cambio pasó desapercibido. El técnico de apoyo sintió un jalón repentino de aire y vapor de agua en la abertura de la compuerta. Metió la mano y sintió cómo la succión tiraba de su brazo. Le gritó a Liam:
y recibió una respuesta ahogada. Antes de que pudiera asegurar una línea de sujeción, la succión aumentó. El cambio de presión arrastró residuos sueltos hacia adelante, y luego Liam fue jalado hacia la parte angosta de la tubería donde comenzaba la garganta de captación. El técnico en la compuerta gritó e intentó meter el brazo para alcanzarlo, pero la tubería se estrechaba demasiado rápido, y el flujo de aire dificultaba cualquier movimiento. El personal en el piso superior respondió al llamado cortando la energía de la bomba del pozo. Sin embargo, las bombas industriales no se detienen de inmediato, y el movimiento del agua siguió jalando durante varios segundos más. Para cuando la succión disminuyó, Liam ya había sido arrastrado más adentro de la cámara de captación. La geometría de la tubería hacía imposible verlo desde la compuerta. El equipo detuvo por completo el movimiento del agua y apagó totalmente el sistema de captación para permitir un ingreso seguro. Nadie intentó meterse más adentro, hasta que las lecturas de flujo bajaron a cero. El acuario cerró el ala afectada y bloqueó el acceso a las ventanas de observación sobre la galería de captación. Se recopilaron los registros de trabajo, y el sistema de captación permaneció fuera de servicio hasta que el personal de ingeniería pudiera instalar compuertas de barrera física cerca de la entrada, para evitar el acceso directo a zonas de alta succión. La visita escolar fue redirigida a otras exhibiciones, y la bahía de captación permaneció en silencio durante el resto del día. Era el 21 de noviembre de 2018, en una planta biotecnológica de tamaño mediano, ubicada en las afueras de Frankfurt, Alemania. La instalación se especializaba en vacunas de lotes pequeños y operaba las 24 horas para cumplir con fechas límite de contratos. En el nivel inferior del ala de procesamiento estéril, varias cámaras de liofilización, también llamadas liofilizadores, estaban alineadas a lo largo de un corredor de servicio. Estas cámaras utilizaban una presión de vacío intensa para extraer la humedad de los viales después del llenado. Cada unidad tenía una compuerta de acceso manual y requería la inspección de los sellos de empaque antes de cada operación programada. Anya Weber, de 38 años, trabajaba como técnica de servicios estériles. Llevaba el tiempo suficiente en la empresa como para encargarse de las rutinas de inspección sin supervisión. El trabajo requería que los técnicos revisaran visualmente el revestimiento del empaque dentro de cada cámara, para asegurarse de que no hubiera grietas ni residuos que comprometieran el sello de vacío. La política de la empresa decía que 2 personas debían verificar que la cámara estuviera despejada antes de que el sistema iniciara un ciclo de vacío. En la práctica, los turnos nocturnos solían trabajar con poco personal, y las tareas se repartían entre quienes estuvieran disponibles. En ese turno, un operador en entrenamiento fue asignado a la consola de control mientras Anya se encargaba de la inspección física. La inspección se realizó poco antes de la medianoche. Las órdenes de trabajo mostraban que el siguiente lote de producción estaba programado para la madrugada, así que el mantenimiento tenía que terminarse antes de que el sistema pudiera volver a operar. Una actualización de software había cambiado recientemente el tiempo que el sistema esperaba antes de aplicar por completo la presión de vacío. La actualización también ajustó la forma en que el sensor de ocupación, un simple bloqueo de seguridad basado en presión, confirmaba que la cámara estaba sellada y vacía. Varios técnicos habían notado que el sensor a veces no detectaba una persona dentro si la compuerta solo estaba parcialmente asegurada. Anya abrió la compuerta y entró arrastrándose en la cámara con una lámpara portátil. Revisó el anillo metálico del empaque y usó un trapo para limpiar residuos de las esquinas. El operador de control, ubicado en una pequeña consola con luces de estado y una pantalla táctil, preparó la revisión previa al vacío. Él creyó que la compuerta ya estaba cerrada porque las luces indicadoras mostraban un sellado parcial, algo que el nuevo software marcaba por error como listo. Activó el sistema en modo de prevacío. Dentro de la cámara, Anya llevaba una mascarilla simple de respiración de corta duración, normalmente usada para limpieza química, no para exposición a un vacío total. Cuando la presión comenzó a bajar, el aire silbó a través de los bordes del empaque. Ella notó que la succión jalaba de su traje con más fuerza de lo habitual durante revisiones normales. Se giró hacia la compuerta y golpeó 2 veces, una señal común para pausar la secuencia. El operador miró la consola, pero interpretó mal una luz de estado tenue, creyendo que se refería a una estabilización de presión y no a ocupación. El sistema de control avanzó automáticamente a la siguiente etapa de presión. El vacío aumentó rápidamente, presionando el pecho de Anya y dificultándole moverse. Intentó alcanzar la manija interior de liberación manual, pero requería un giro firme que era más difícil de hacer cuando la presión empujaba hacia adentro desde todos los lados. El operador en entrenamiento notó un pico en el medidor de presión e intentó iniciar un ciclo de reversa. Sin embargo, las válvulas de vacío bajo carga no siempre responden de inmediato,
y el mecanismo de sellado quedó bloqueado mientras el sistema intentaba alcanzar el umbral de presión programado. La succión dentro de la cámara se intensificó en cuestión de segundos. Los registros posteriores mostraron que el vacío superó niveles seguros de respiración para una entrada sin protección total. El ciclo de presión completó su aumento antes de que se cortara la energía en el breaker. Para entonces, los sensores interiores ya no mostraban más movimiento dentro de la cámara. El personal permaneció junto a la compuerta, pero no la abrió hasta que las lecturas de presión volvieron a la normalidad, ya que abrir la puerta de inmediato podía dañar tanto la cámara como al operador que estuviera cerca de ella. Una vez que el sistema se equilibró, Mantenimiento bloqueó la consola y acordonó el área. La cámara fue marcada como fuera de servicio, y la producción en esa sección se detuvo, hasta que el proveedor del equipo pudiera revisar la falla del sistema de bloqueo de seguridad. Se agregaron nuevas instrucciones que exigían un sensor físico de ocupación, no solo verificaciones basadas en presión, antes de permitir que cualquier ciclo de vacío volviera a activarse. Era el 12 de mayo de 2017, en una pequeña lavandería comercial sobre una calle secundaria de Birmingham. El negocio procesaba ropa de cama de hoteles y mandiles de restaurantes durante la noche, para que las entregas pudieran salir antes del amanecer. El edificio era angosto, con 2 mesas de doblado, una pared de secadoras y una esquina de tratamiento químico cerca de un desagüe en el piso. En lugar de grandes tinas industriales, la lavandería usaba tambores metálicos redondos con tapas abatibles. Estos tambores contenían detergentes alcalinos y oxidantes fuertes, usados para eliminar manchas que el lavado normal no podía quitar. Paul Shane, de 27 años, trabajaba en el turno de noche junto con otros 2 empleados. El horario nocturno era simple: tratar previamente las manchas, cargar los tambores, hacer los lavados y apilar la ropa limpia en carritos de plástico para su recolección. Había carteles de seguridad pegados en la pared, pero no existían listas formales de verificación, ni hojas de firma como en plantas más grandes. Los trabajadores solían manejar los tambores de remojo uno por uno, usando protectores faciales delgados y guantes de hule, no trajes completos de protección. El encargado les decía con frecuencia que mantuvieran cerradas las tapas de los tambores cuando se alejaran, pero la vigilancia de esa regla era relajada. Uno de los tambores había sido marcado más temprano esa noche, porque un montón de trapos de cocina no se había sumergido por completo, dejando una costra química gruesa alrededor del borde. Si no se retiraba, se endurecería y retrasaría el siguiente lote. Paul solía encargarse de esas limpiezas porque era el único que se sentía cómodo inclinándose sobre el tambor. Llevaba el cabello recogido y usaba guantes y protector facial, pero no respirador. No había una persona asignada para acompañarlo en la tarea del tambor. Todos simplemente iban rotando labores, dependiendo de quién estuviera cerca. Los otros 2 trabajadores estaban en el área de doblado, acomodando manteles, cuando Paul se acercó al tambor. Un temporizador en la pared que marcaba la cuenta regresiva para la entrega mostraba que faltaban menos de 2 horas para la recolección. Paul dejó la tapa abierta y usó un raspador metálico para desprender la acumulación química pegada al costado. La superficie de la solución se veía espesa y lenta por la reacción química. El piso alrededor del tambor estaba mojado por salpicaduras anteriores, dejando una zona resbalosa alrededor de la base. Cuando Paul se inclinó hacia adelante para alcanzar más profundo, el piso mojado hizo que su bota resbalara. Perdió el equilibrio y cayó de frente dentro del tambor, hundiendo la parte superior del cuerpo en la solución ácida. Sus piernas quedaron sobre el borde de la plataforma, pero el líquido espeso lo jaló hacia abajo. Los vapores químicos subieron rápidamente, dejando un olor penetrante en el aire. No había ningún sensor de alarma, solo un leve sonido de burbujeo proveniente del tambor. Uno de los trabajadores en el área de doblado escuchó el golpe metálico de la tapa al moverse y caminó hacia allá. Pensó que Paul había tirado alguna herramienta, pero al llegar al área del tambor vio la tapa medio abierta y a Paul parcialmente sumergido, luchando dentro del líquido espeso. El trabajador pidió ayuda e intentó jalar a Paul por los hombros, pero la mezcla química era densa y generaba succión, lo que dificultaba sacarlo. El otro empleado corrió a buscar una correa de lavandería que normalmente se usaba para arrastrar bultos de ropa, y entre los 2 intentaron pasarla por debajo de los brazos de Paul. Los vapores les hacían llorar los ojos y la visibilidad alrededor del tambor era mala. Después de varios intentos, lograron sacarlo del tambor, pero Paul se desplomó cerca de la plataforma, sin responder, debido a la exposición química y la posible inhalación de vapores. El tambor siguió burbujeando, y los trabajadores se alejaron por el fuerte olor. Llamaron al encargado del local, quien les indicó que apagaran la bomba química y mantuvieran el área despejada.
La estación del tambor de lavandería fue bloqueada con 2 carritos plegables, y ya no se realizó ningún otro tratamiento de manchas en ese turno. Más tarde, el encargado anotó el incidente en la libreta escrita a mano que usaban para notas de entrega. Se escribieron nuevas instrucciones con marcador en la pared sobre el tambor, indicando que nadie debía limpiar un tambor a solas y que otro trabajador tenía que estar presente antes de comenzar. El resto de las cargas de lavandería se hicieron a un lado, y la siguiente recolección salió sin el lote tratado. Era el 18 de enero de 2016 en una cafetería abierta a las 24 horas ubicada sobre una calle comercial en Manila. La sucursal operaba con personal mínimo durante la noche, y con frecuencia dejaban a una sola persona para cerrar el local después del flujo de clientes de la noche. El interior de la cafetería era angosto, con un mostrador de servicio frente a la entrada, una tarja para trapeador en la esquina del fondo y una fila de ventiladores de techo instalados antes de que la sucursal fuera renovada para aparatos más nuevos. Sobre la tarja del trapeador había un ventilador de techo con una cubierta metálica que, según el personal, traqueteaba cada vez que funcionaba a velocidad alta. El mantenimiento se había solicitado meses antes, pero las reparaciones se habían pospuesto repetidamente porque la unidad todavía funcionaba. Rosa Delgado, de 23 años, cubría sola el turno de cierre esa noche. Sus tareas de rutina eran barrer, limpiar superficies, hacer el último ciclo de lavado de utensilios y trapear el piso antes de cerrar. Un enchufe cerca del mostrador se había usado toda la noche para hacer funcionar un espumador de leche, y se había formado condensación alrededor de la clavija por el agua derramada de una jarra de vapor. El piso permanecía húmedo, sobre todo alrededor de la tarja del trapeador, y en el pasillo entre el mostrador y las mesas. Rosa llenó la cubeta del trapeador, y empezó a limpiar el piso de loseta. Usaba un trapeador con mango metálico, el modelo estándar de la sucursal, cuando intentó alcanzar debajo de una mesa baja cerca de la pared del fondo. Extendió el mango del trapeador hacia adelante y por instinto usó la mano libre para sostenerse tocando la cadena colgante del ventilador de techo que estaba arriba. El ventilador seguía girando en velocidad baja, haciendo un leve clic mientras daba vueltas. Dentro de la cubierta del ventilador, una unión de cables expuesta se había aflojado debido a una reparación rápida anterior. Los cables tenían el aislamiento desgastado, y el punto de contacto estaba muy cerca de la estructura metálica del ventilador. Cuando el mango metálico del trapeador se elevó, hizo contacto con el soporte metálico del ventilador, que estaba energizado por el cableado defectuoso. Un breve arco eléctrico brilló en el punto donde el mango tocó el soporte. Rosa se echó hacia atrás, pero el piso mojado hizo que resbalara, como aún sostenía el mango metálico del trapeador. Su cuerpo completó el circuito entre la estructura energizada del ventilador y la superficie mojada del piso, que actuó como vía conductora. La descarga fue silenciosa e inmediata, sin que se disparara el breaker, ya que el sistema de puesta a tierra de la sucursal había quedado comprometido durante una reparación anterior del techo. Un compañero de trabajo que había llegado 15 minutos antes para el siguiente turno abrió la puerta trasera y escuchó un sonido opaco, como de algo ligero golpeando la loseta. Llamó a Rosa por su nombre, pero no recibió respuesta. Al caminar hacia la tarja del trapeador, la vio desplomada en posición casi sentada sobre el piso mojado, con las piernas ligeramente dobladas y el mango metálico del trapeador descansando sobre su regazo. El ventilador de techo seguía girando, y la cubeta cercana todavía tenía ondas en el agua por el movimiento de unos momentos antes. El compañero no la tocó, y en cambio, fue hacia el interruptor de pared para cortar la energía del circuito principal de luces y ventilador. Una vez que las aspas del ventilador comenzaron a frenarse, se acercó más. La escena estaba quieta y en silencio, sin chispas ni humo a la vista. Para cualquiera que la viera, parecía simplemente que se había desplomado mientras limpiaba. El gerente de la tienda llegó después de ser contactado e indicó al personal que bloquearan la entrada con sillas plegables y colocaran un letrero de cerrado en la puerta. El enchufe que alimentaba el espumador fue desconectado y se les dijo a los empleados que no usaran el área de la tarja del trapeador hasta que se hiciera una inspección. La cubierta del ventilador no fue tocada hasta que llegó un electricista para retirar la unidad. La cafetería suspendió las operaciones nocturnas durante 2 noches y colocó un aviso temporal, indicando que la razón era mantenimiento eléctrico. Más tarde, un contratista volvió a cablear la conexión del ventilador y reemplazó el enchufe cerca del mostrador, marcando ambas áreas como zonas restringidas durante las horas de limpieza. La empresa actualizó su política interna, estableciendo que los turnos de cierre debían tener a 2 trabajadores presentes cuando se realizaran labores de limpieza en piso mojado, especialmente cerca de instalaciones antiguas en el techo. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar.
Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.